Muy buenos días a todos. Seguimos acá en TDP y seguimos hablando de diseño por contrato. Entonces, lo que habíamos dicho es que el diseño por contrato lo que está haciendo es agregándonos a nosotros, a cada clase, que podemos llamar un contrato, que son las condiciones, ¿sí?, asociadas a esta clase. Que habíamos dicho que teníamos lo que llamamos el invariante, que es a toda la clase, y las pre y post condiciones que están asociadas a las operaciones de la clase. Todas estas condiciones booleanas. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de herencia, estos temas, lo que es diseño por contrato, empieza a volverse un poco complicado y pueden darse situaciones difíciles de explicar. Pero vamos parte a parte, paso por paso. Obviamente acá estamos hablando de herencia y estamos hablando del principio de sustitución. Queremos que sea válido ese principio de sustitución. Eso quiere decir que si yo tengo que la clase E está heredando de la clase C, vamos a decir que E es un subtipo de C, además de ser una subclase. Y por el principio de sustitución, nosotros sabemos que en cualquier lugar donde se mencione C, yo tengo que poder reemplazar C por E, y el principio de sustitución dice que todo tiene que seguir funcionando bien. Y ahora que nos aparece el diseño por contrato, eso empieza a ser un tema. Porque esta clase también va a tener su propio contrato. Y de alguna manera, este contrato tiene que estar vinculado a este contrato de acá. Y es así. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a agregar otra clase más. Tenemos la clase E. Y vamos a agregar la clase F. Que la clase F también tiene su propio contrato. ¿Sí? Bien. Hablemos ahora a nivel de los invariantes. ¿Sí? Solamente vamos a hablar de los invariantes. A nivel de los invariantes, esta clase tiene un invariante, llamémoslo invariante 1. Esta clase de acá tiene su propio invariante, que vamos a llamarlo invariante 2. Y esta clase de acá tiene su invariante, que es el invariante 3. Bien. Cuando hablamos de herencia y si queremos respetar el principio de sustitución, nosotros sabemos que si E hereda de C, estamos diciendo que E es un subtipo de C. O más comúnmente decir, bueno, E es C, porque hereda de C. Y al heredar de C, también está heredando sus invariantes. Eso quiere decir que a nivel de la clase E, los invariantes que tienen que ser válidos son los invariantes que define la misma clase E, más los invariantes de su ancestro. ¿Sí? Y lo mismo pasa con F. Si F hereda de E, que hereda de C, F es un subtipo de E, que es un subtipo de C. Por lo tanto, F termina siendo un subtipo de C. Eso quiere decir que los invariantes que tienen que ser válidos a nivel de la clase F son el invariante 3 más el invariante de la clase 2 más el invariante de la clase C. Entonces, los invariantes de las clases sí o sí se tienen que respetar. Y de ninguna manera tengo que llegar yo a una contradicción. Ahora hablemos de qué es lo que pasa con las pre y post condiciones, porque ahí se vuelve un poquito más complicado. Para esto tenemos que entender primero cuándo vamos a decir que una condición booleana es más débil o es más fuerte. Al hablar de condiciones booleanas, nosotros podemos decir que yo tengo una condición booleana, vamos a llamarla X, que la voy a representar así, y tengo una condición booleana A y otra que es B. Nosotros vamos a decir que la condición booleana A es
más fuerte que la condición booleana X cuando A implica X. Esto quiere decir que A implica X, quiere decir que si A es verdadero, entonces sí o sí X es verdadero. ¿Sí? Esto es A es más fuerte que X. Más fuerte quiere decir que si esta es verdadera, esta siempre es verdadera. Un ejemplo de esto podría ser si nosotros decimos que esto es B mayor a 8 y esta decimos B mayor a 10. Si B es mayor a 10, B siempre va a ser mayor a 8. Entonces esta implica esta. Si esta es verdad, siempre esta va a ser verdad. No hay ningún caso en el cual B tome un valor que haga que esta sea verdad y que esta sea falso. Entonces decimos que esta es más fuerte. Obviamente vamos a decir que si A es más fuerte que X, X decimos que es más débil que A. Lo mismo pasa acá. B es más débil que X si X es más fuerte que B. Entonces si yo digo de vuelta B mayor a 8 y acá digo que esta es corta mayor a 5. De vuelta, yo tengo acá casos, siempre tengo casos acá que hacen que esta sea verdadera. Entonces esta es más fuerte que esta. O al revés, existen casos en esta condición booleana de valores de B que acá son verdaderos pero acá son falsos. Por ejemplo, B igual a 6. Entonces decimos que esta es más débil que esta. Esto es importante para cuando empecemos a hablar de pre y post condiciones. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo una operación que es F, ¿sí? Y F tiene una precondición que es A y una postcondición que es B. Y tenemos una herencia, eso forma parte de una clase, que hay una herencia, donde tenemos la redefinición de F con B' como postcondición y A' como precondición. Ahora veamos qué pasa con qué relación debe existir entre las precondiciones y las postcondiciones. Primero, si la pre y postcondición acá son iguales que acá, no hay ningún problema. Recuerden, si yo no modifico la operación, si yo no hago una redefinición, yo heredo todo tal cual como está. Eso es la operación, sus precondiciones y sus postcondiciones. Pero la herencia me permite redefinir esta operación. Vamos a decir que esto es de la clase A, esto es de la clase B y que la clase A hereda de B. B puede redefinir, acá está F, y B puede redefinir la operación F. Si yo redefino una operación, puede que yo redefina sus pre y postcondición. Pero tiene que haber una restricción, alguna regla sobre cómo hago esa definición. Si yo las dejo todas iguales, están bien. ¿Cuáles son las reglas? Como el principio de sustitución tiene que seguir siendo válido, yo estoy usando la F de A y después paso a usar la F de B, eso tiene que ser transparente para la persona que lo está usando. De eso se trata el principio de sustitución. Eso quiere decir que, desde el punto de vista de los parámetros de entrada o de la validez de los parámetros de entrada, todo lo que sea válido acá tiene que seguir siendo válido acá. ¿Sí? Piénsenlo de esta manera, o a mí siempre me ayudó pensarlo de esta manera. No sé si sirve, pero a mí me ayudó. Imagínense que yo tengo el mundo posible de los parámetros de entrada a la operación F. Un caño por donde entran todos los parámetros. Para la versión de F de A, la precondición es como un filtro. La precondición básicamente está diciendo, bueno, de todos estos yo solamente voy a dejar pasar algunos. ¿Sí? Entonces la precondición
que en este caso sería la precondición A, lo que está diciendo es, bueno, algunos de los parámetros de entrada no pueden pasar porque no verifican la precondición, entonces no se puede hacer de esa manera, pero otros sí los dejo pasar. Ahora bien, cuando hablamos de la f que está en la clase B, estamos hablando de la f que está en la clase B, que define una precondición A'. Nosotros lo que decíamos es, por el principio de sustitución, todo lo que yo estoy haciendo con la f de A tiene que seguir funcionando con la f de B. O sea, si yo cambio a qué instancia estoy referenciando, todo tiene que seguir funcionando. Es decir, todos estos parámetros tienen que seguir funcionando. De vuelta, si yo los dejo tal cual como está perfecto. ¿Puedo modificar la precondición? Sí, pero la única forma de modificarla y mantener que todos los parámetros que antes funcionaban sigan funcionando es haciendo que sea más débil. Perdón, dudé por un segundo. Eso quiere decir que deje pasar más información, que en este caso sería hacer que la precondición sea un filtro más grande. Eso quiere decir que todo lo que antes pasaba sigue pasando. Esta podría dejar pasar algo que antes no se dejaba pasar, no hay problema. Porque desde el punto de vista de esta f, si yo la veo definida desde la clase A, yo no me voy a enterar de esto. Lo voy a usar solamente con esto. Y todo, yo estoy seguro que como esta condición es más débil, ¿sí?, todo esto que viene acá sigue pasando por acá. Si yo hubiese hecho un filtro más chiquito, una condición más fuerte, que dejaba pasar esto y dejaba pasar esto, y esto no, cuando yo estoy trabajando con la f que está definida en la clase A, yo tengo todo esto que es válido. Pero después hago el cambio y empiezo a usar la f que está definida en B, que por el principio de sustitución yo debería poder cambiar todo y todo seguir funcionando, pero fíjense que no es así, porque si yo tuviese esta otra versión de la precondición, la que me bloquea este parámetro de entrada, algo que antes funcionaba ahora deja de funcionar, y eso viola el principio de sustitución. Ahora veamos qué pasa con las postcondiciones. En realidad esto sería igual. Sigamos con la analogía de estos filtros y este caño por donde pasa todo, solamente que ahora lo vamos a considerar desde el punto de vista de lo que sale, ¿sí? Yo tengo la f que está definida en A, que tiene una postcondición B, y tengo la f que está definida en la clase B, que tiene una postcondición B'. De nuevo, la postcondición de alguna forma me está limitando cuáles son las salidas válidas, ¿sí? Estoy diciendo, bueno, de todo lo que puede salir, la postcondición me dice que estas son las cosas que salen de acá, que son válidas. ¿Qué pasa con la postcondición en la f redefinida? De vuelta, yo necesito mantener el principio de sustitución. El principio de sustitución lo que me dice es, yo al cambiar las f's de sus versiones, todo tiene que seguir funcionando. La única forma que yo me asegure que todo lo que sale ahora con la f de B sigue siendo válido para la f de A es haciendo que el filtro sea más fuerte. Es decir, que deje salir menos cosas que el otro. Porque si yo lo miro desde este punto de vista, ¿sí?, todo lo que sale de acá es válido según esta postcondición. ¿Por qué es válido? Porque este es un filtro más fuerte. Y todo lo que sale de acá implica lo que sale de acá. ¿Se entiende eso?
Sí, este es un tema siempre complicado. Yo les recomiendo que vean el material de lectura donde está más detallado esto y sirve para poder entender bien estas restricciones de precondición, postcondición, cuándo es más débil y cuándo es más fuerte. A mí siempre me sirvió verlo de esta manera. Fíjense si a ustedes también les sirve. Bien, obviamente acá la gran restricción o lo que nos enquilomba todo esto es mantener el principio de sustitución. Pero es bueno y lo queremos mantener, así que vale la pena el esfuerzo que implica hacer todo esto. Porque el principio de sustitución nos ayuda en la correctitud de nuestro programa, ¿sí? Así que bien, esto es lo que es diseño por contrato. Esto va de la mano de la correctitud, que tiene que ver con los factores de calidad, que es otro tema que vamos a ver, que les voy a dejar material de lectura al respecto. Espero que estén bien y seguimos en la próxima clase.